El gozo del Señor mi fortaleza es. Leemos la Biblia, la palabra de Dios, libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Nuestra consigna es que el buen creyente en Cristo es portador de una buena Biblia y completa. Una Biblia que tenga Antiguo y Nuevo Testamento, que no le falte nada, que esté útil para leerla. Nosotros desde este lugar leemos en la Biblia Reina Valera del 60, hasta el momento lo hacemos en ella, y nuestro deseo es que cada uno de los oyentes tengan esa Biblia, Reina Valera del 60, una versión muy importante. Así que nos vamos a preparar para leer el sagrado libro de Dios. Y lo vas a hacer después de mí, pero bien fuerte. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al verso 12. Escuchemos la lectura de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministro de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Oremos. Dios y Padre, en el nombre de Cristo, por el poder de tu palabra, porque tú eres Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Te doy gracias, Dios mío, en esta hora. Pido la intervención del Espíritu Santo. Toma, Dios mío, Señor, el lugar que te corresponde para poder expresar la palabra. Instrúyenos a través de ella. Llénanos del conocimiento y danos a entender lo necesario para adquirir sabiduría y poder avanzar hasta el sonar de las trompetas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Y amén. Diga gloria a Dios.
Diga aleluya. Aplauda la gloria de Dios, que Él vive. Permanece para siempre. Vamos paso a paso. Quedamos en la clase viendo las dos bestias, haciendo diferencia de la una a la otra y viendo que el hombre de pecado entra al escenario, pero igual que la bestia tiene sus características, también el anticristo. Es bueno que usted tenga algunas referencias o conocimientos. ¿Quién será el anticristo? ¿Quién es él? Hay mucho que hablar de él. Poco conozco de él, pero hay mucho que hablar de él. De a dónde es, de a dónde viene, cuáles son sus actividades mundial, su poderío y cualquier cosa que sea de su manifestación. Hablábamos en la clase pasada que anticristo hay entre nosotros y que siempre han asistido los anticristos. Lo comprobamos a través de las Sagradas Escrituras. Pero de esa segunda bestia que se levantará de los cuatro cuernos, ¿qué tiene que ver con el anticristo? ¿Cuándo será su momento de aparición al mundo? ¿Qué es lo que en sí va a hacer con la humanidad? Bueno, todo esto está escrito en la Biblia. Sencillamente que hay que leerlo como ya está escrita. Sigo en el tema que yo aquí no vine a mostrarle ni a buscar el anticristo, vine a mostrarle a Cristo. Porque si yo le muestro a Cristo, usted y yo nos podemos salvar. Pero si nos ponemos a buscar el anticristo, tenemos que quedarnos para poderlo ver. Pero si queremos salvarnos, hay que seguir de vistas a Cristo, ¿verdad que sí? ¿Qué quiere usted? ¿Ver a Cristo o al anticristo? Entonces conságrese cada día, apártese del pecado, arrepiéntase de la maldad, busque más al Señor, congréguese lo que más pueda, lea la Biblia. Es la única manera y la forma en que podemos buscar al Señor. Porque si algo está haciendo el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, y el anticristo es trayendo enfriamiento, enfriando al pueblo de Dios, metiendo la tibieza espiritual para que no se congregue, para que no vaya. Mire, la lucha más grande que tiene el pueblo de Dios es con los mismos convertidos. ¿Sabía eso? La lucha más grande que tienen las esposas evangélicas con los esposos descarriados, fríos, tibios. ¿Oyó? Porque hay una cantidad de hombres que antes eran predicadores, apóstoles, profetas, evangelistas, eran conserjes, diáconos. Hoy en día se han convertido en unos apóstatas. Cuando ven a las mujeres que están en ese culto, ¿y para dónde va? Y todos los días. Y otra vez. Ya está bueno con lo que sabe, pero es el mismo diablo tratando de ganárselo a los dos. Ahí es que nuestras hermanas tienen que luchar por esos hombres. Viceversa también, hombres luchando con sus esposas, porque las esposas se vuelven frías, tibias, y se apartan del evangelio y le reclaman al hombre: ni un domingo para mí, ni me vas a llevar a la playa, ni siquiera hoy. Siempre tratando el diablo de usar uno de los dos para desvincularlo. Y es el cuidado que hay que tener para mantenernos con la lámpara encendida. Si el uno ve que el otro se está apagando, échale un poquito de su aceite para que se le prenda el mechón. Y si no, póngale candela en los pies para que se pare. Pero haga algo, sálvelo, llámelo a arrepentimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Se levanta a orar, inquiételo, vamos a orar, vamos a buscar al Señor. Él le va a gritar, va a patalear, le va a decir cualquier cosa, pero usted cumple un mandato divino. Esfuérzalos a entrar por la puerta estrecha. Hay que forzarlo, sí o sí.
aunque le digan querelloso, como le quieran decir, hay que forzarlo. ¿Cuánto? Dicen gloria a Dios. Entonces la gente anda buscando el anticristo y lo tienen adentro, muchos de ellos. Hay que buscar a Cristo para salvarnos. ¿Cuánto dicen aleluya? Gloria al Señor. Quedamos en la clase pasada las características del anticristo, la bestia, quién es el anticristo, cuáles serán sus características. Según lo que hemos leído aquí en el libro de Segunda de Tesalonicenses, hay algo importante, verso 3, 4, mire lo que dice esos textos de Segunda de Tesalonicenses. Tesalonicenses, capítulo 2, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga La apostasía. El verso 4 dice, El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, el haciéndose 4 pasar dice, por Dios. el cual se opone, va contrario a divino, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Dice, o lo que es objeto de culto. Dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ya eso pasó en algún tiempo, pero lo que va a pasar ahora va a ser en gran magnitud. Cuando nosotros leímos acerca de la segunda bestia que sale de los 4 cuernos, en la clase pasada hablamos de la bestia que salía de los 10 cuernos, pero hay otra bestia que sale de los 4 cuernos. Según el libro de Daniel, el capítulo 8, versos 8 y 9, vamos a leerlo. Daniel, capítulo 8, versículo 8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y el oriente, Entonces, y hacia la tierra gloriosa. Salieron 4 cuernos de esa bestia, salen 4 cuernos, pero uno saca otro cuerno pequeño, el cual se engrandece, y dice que va hacia ¿dónde? Hacia el sur, verso 11. Aún engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Entonces por él fue quitado el continuo sacrificio. ¿Y qué dice? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ya eso aconteció, esas profecías fueron cumplidas. Cuando termina el gobierno de Alejandro el Grande, recuerde que él une los reinos, igual los divide. Y en su lecho de enfermedad, antes de morir, él dijo que nombraría a 4 generales que vendrían a apoyarlo. Uno de ellos se llamaría Lisímaco, el otro sería Seleuco, el otro sería Ptolomeo y el otro sería Casandro. Casandro, así lo anda buscando Dios, Casandro. Esos 4 generales iban a estar dominando el imperio, o sea, se dividía en 4, que sería Asiria, Egipto, Arabia y la Tierra Santa, es decir, Jerusalén.
de Asiria salía un asirio que vendría a la Tierra Santa a levantarse contra ella. Se llamó Epifanio, se llamó Antioquio Epifanio. Ya eso existió, ya eso sucedió. Este hombre, tomando el poder en Jerusalén, llegó al templo, por eso sería quitado el lugar de continuo sacrificio. Él le permitió en su principio de reino que los judíos hicieran sacrificio del cordero en el lugar santo, pero en cualquier momento, para atraer la atención del mundo, de toda esa parte de Israel, entonces él se sentó en el lugar santo como Dios. Él dijo: no soy más lo que ustedes ven, yo aquí para ustedes seré un Dios. Se dice que sacrificó una cerda y derramó el caldo de la cerda en todo el templo, profanó el lugar santo, lo que Pablo estaba trayendo a memoria según segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero ese no era el anticristo, pero era el tipo de a dónde saldría el anticristo, porque el anticristo debe ser un judío sirio, así está profetizado. ¿De a dónde saldrá el anticristo? Debe salir de Siria, pero es un judío. No sé cómo se lo vas a inventar con tanto enredos y cosas que hayan, no sé qué va a hacer, pero él va a llegar a Jerusalén a tomar mandato. Debe salir de la tribu de Judá, porque así estaba escrito. Todo es como el tipo de principio de Cristo, el principio del mismo reino, pero él viene con esas características. Ahora, si este Antioquio Epifanio tuvo la osadía de llamarse Dios y profanar el lugar santo, esto quiere decir que es el símil o el prototipo de lo que va a venir con el anticristo. Yo te quiero hablar un poco de quién es el anticristo, cuáles son sus características, cómo será él como persona. Como persona, el anticristo va a ser un homosexual, completamente, eso no hay que discutirlo. Por eso que usted ve que esta cuestión de los grupos que hay ahora que se llaman ¿cómo? Bueno, ellos van en crecimiento y mire que todos los presidentes del mundo cuando quieren tomar el poder apuntan hacia ellos, porque ellos se están haciendo mayoría. Así que los hombres estamos quedando pocos. Hay que tener cuidado con esto, porque ahora todo el mundo, hermano, anda con rasquiña por todas partes. Hay que cuidarnos, yo. Sí, señor, mujer, cuando te vea a su hombre que anda raro y que préstame la falda para medímela, tenga cuidado, yo. Cosa tremenda, sí, señor. Entonces, mire lo siguiente. Este hombre, en su característica, será un homosexual. Daniel capítulo 11, versículo 37, léalo en su Biblia. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Dice que del Dios de sus padres no va a hacer caso. O sea, si la ley es no se echará hombre con hombre, él no va a hacer caso a eso. Por eso que tiene que ser el cumplimiento bíblico. Cristo dijo, como en los tiempos de ¿qué? De Sodoma. O sea, este mundo tiene que llegar a un sodomismo crónico. Miren la ley que se estaba gestando en nuestros días para que los niños de 5 años se les diera la oportunidad de tener derecho de decir si se querían cambiar el sexo. ¿Qué va a pensar un niño de 5 años? Bueno, hasta el momento está en el suelo esa ley, pero alguno la va a resucitar, yo. Ahora, eso no es ahora, eso es a nivel mundial. Imagínense que en Checoslovaquia ya se aceptó el pedofismo. La cosa está tremenda, yo. El mundo va hacia allá. Entonces va a respetar todo lo que tiene que ver con Dios. Pero el verso que estamos leyendo del capítulo 11, verso 37, dice algo más.
Dice que no tendrá el amor de del las Dios mujeres. de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios No ninguno. hará caso el amor de las mujeres. Ese cuando ve una mujer se anda corriendo. No quiere nada como mujer, con mujer. Ahí viene la parte profética. Yo no voy a tratar de profundizar. Te voy a dejar solamente en el telón del pensamiento para que tú describas lo que la Biblia dice. Si él no va a hacer caso al amor de las mujeres, o sea, no se va a casar, no va a tener una mujer, no va a tener una familia, él hará caso al amor de los hombres. Póngase a pensar cuando los seguidores de él, que será, por así decirlo, la mayoría del mundo, querrán ser igualitos como él. El homosexualismo crecerá crónicamente. Las mujeres quedarán desamparadas sin amor de los hombres. Entonces ellas tendrán que recurrir, como son también diabladas, al amor de las mujeres y se convertirán en lesbianas. Entonces el lesbianismo será crónico también. Sodoma y Gomorra. Por eso eso va a acontecer cuando Cristo esté a las puertas. Característica, un homosexual. Ahí sí que los gays van a estar contentos porque tendrán un presidente mundial gay, cosa tremenda. Ahí sí que van a tejer el mundo del color del arcoíris, cosa terrible. Ahí sí será que serán cambiadas todas las cosas. Pero también será un satanista, porque entre homosexualismo y satanista van unidos, ¿yo? No hay homosexual que no busque la brujería y no hay brujo que también sea homosexual. Eso está ahí, ni para un lado ni para el otro. Versículo 38 de Daniel capítulo 11. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, Entonces con piedras va preciosas y con cosas de gran a honrar precio. al Dios de la fortaleza, el Dios que sus padres no conocieron. ¿Y cuál fue el Dios que los padres de Israel no conocieron? No aceptaron, al diablo. Entonces va a venir con el poder de Satanás. Y mire que los regalos serán piedras preciosas, porque el diablo se cree el dueño de las piedras preciosas. Porque así es el Génesis, que él fue creado y en medio de las piedras preciosas él andaba, se movía, caminaba, hasta que fue sacado de él y fue quitado de ese lugar. Entonces, será un satanista completamente, un brujo, un hombre que tendrá el arte de la adivinación. Eso va a traer al mundo a sus pies y la gente le va a brindar toda honra. Los reinos lo van a honrar con las mejores piedras preciosas. Entonces mire esas características: una, homosexual, sin amor a las mujeres; dos, contrario al Dios de sus padres, al mismo Satanás, y así sucesivamente. Pero él va a tener también sus momentos de caos, porque recuerde que se le van a permitir que él tenga esa osadía por 3 años y medio, y los otros 3 años y medio será el caos terrible, porque entonces se le van a revelar los del norte y los del sur, se le van a revelar. O sea que tanto los del norte como los del sur se le vendrán en contra, porque él va a tener una resistencia en sus últimos tiempos. Estamos leyendo Daniel y estamos en el capítulo 11, se revelarán los del norte y los del sur, versículo 40. Léalo en su Biblia, 11:40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. A él lo van a espantar, porque en tanto el rey del norte como el del sur se van a venir contra él, hermano, no va a ser 2 personas ni 3, porque es que los chinos también se le van a rebelar. O sea que va a tener un contrafuerte, va a tener gente que se van a tomar posesión y a pelear contra él en sus últimos tiempos,
Versículo 44 del capítulo 11 del libro de Daniel. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Dice que noticias del oriente y del norte lo van a atemorizar. Pastor, ¿y qué noticias serán esas? ¿Qué noticias va a escuchar él? Él se va a sentir bien sabroso. Tiene un ejército grande, lesbianas, homosexuales, satanistas, brujos, espiritistas y cualquier gente que trabaje con los demonios. Pero como esta es una ley que ha de cumplirse, que así está escrito en la Biblia, va a ser tremendo cuando los chinos despierten, que ya están despiertos. ¿Saben ustedes que ya los chinos se despertaron? Lo que usted está escuchando en estos días, que hay suflemaciones, que los jóvenes se están rebelando en la China, que se están rebelando en aquellos países que no quieren que los encierren más, es porque ya ellos están tomando postura para este último tiempo. Parece que ya nosotros estamos viviendo los últimos tiempos apocalípticos. Esto está que se cumple, hermano. Ahora, ¿con qué se atemoriza los países que están en guerra ahora? Por ejemplo, Ucrania. ¿Cuál será el temor de Ucrania? Que escuche que Rusia le va a mandar uno de los misiles continentales a destruir todo lo que él tiene. Eso lo atemoriza. ¿Qué irá a atemorizar al anticristo cuando ya hayan reyes del norte, del sur y que hayan noticias del oriente? ¿Cuál será esa gran noticia? Es porque los chinos se van a levantar, 200 millones de ejército chino vendrán contra él. ¿Cuántos? 200 millones. Oiga, Juan tenía el oído bien afinado. Juan escuchó eso, ¿sabe? O sea, a Juan, el de la isla de Pasmo, estaba escuchando eso y dijeron, Juan, pero lo voy a asustar con un ejército sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 9, búsquelo en su Biblia, verso 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Cuánto es el número de los jinetes? Le va a salir chino por todas partes, como hormiga, hermano, por todas partes, chino por y como todos se parecen, va a haber chino por todas partes. Si usted nunca ha visto Chino Unido, eso va a ser tremendo. Lo van a atemorizar, ¿oyó? Y eso como no quieren nada con el homosexualismo, cosa tremenda. Eso se van a levantar, hermano, a hacerle la guerra, a no dejarlo pasar, a no dejarlo que siga con su poderío. Léase Apocalipsis capítulo 16, verso 12, verso 13, del Apocalipsis 16. Apocalipsis capítulo 16, verso 12, 13. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Verso 16, del mismo 16. Y los reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. Entonces, como el río Éufrates ya está seco, corren todos. ¿Dónde van? Al Armagedón. Cercándose a la tierra santa. Recuerde que ahí va el cuerno pequeño, porque él va a enlodar a Jerusalén, para entonces hacer guerra contra todos ellos. El anticristo se posesiona a tomar poder, porque él quiere destruir al mundo. Ya pasado 42 meses, viene una gran revolución y es el cambio de la historia. Ya no será entonces el que saldrá, porque es un hombre cruel, es decirle, lo que se levantará contra esa región será un hombre cruel. Verso 21 del mismo capítulo 11. Daniel, estamos en el 11.
Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Entonces de esas 4 reyes, esa bestia de los 4 cuernos, saldrá uno al cual lo va a suceder. ¿Y qué va a hacer? Verso 21, estamos leyendo de Daniel capítulo 11. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Un hombre despreciable que vendrá sin aviso. Pablo nos está diciendo que este hombre se levanta con todo lo que es culto y se llame culto. Él viene, un hombre despreciable, va a tomar posesión ahora de la segunda bestia. Ese hombre despreciado llamado Anticristo, él ahora va a posesionarse en Jerusalén. Por eso le dije que tiene que ser el sirio profetizado, que debe de venir a tomar entonces, hermanos míos, el reino. Ese hombre despreciable va a venir, va a tomar, porque la bestia de los 4 cuernos va a sacar ese cuernito, que se va a levantar como el macho cabrío, que viene a hablar cosas contra el Creador, se levanta contra todos los santos, se levanta contra el pueblo de Dios. Yo no sé si usted quiere ver ese escenario. A mí no me interesa. Yo estaré en otro escenario. Estaré en las bodas del Cordero. No sé cuántos querrán estar en las bodas del Cordero. Por eso digo, no aparte a Cristo de mira. Busca a Cristo, no al anticristo. Amén. Ahora, Él tomará control de la humanidad, hablando contra Dios, se levanta contra Dios. Amén. Pero Él viene a seducir a la humanidad, porque aunque es un ser despreciable, Él viene a cambiar los tiempos. Cuando Él se posesione, Él viene a cambiar los tiempos. Ese ser viene a cambiar los tiempos, porque cuando un rey toma posesión, cuando un presidente toma posesión, trata de cambiar lo que estaba en el orden de lo que venía existiendo, trata de poner su reino. Bueno, eso va a ser el anticristo también. Léalo en la Biblia, 7:25, libro de Daniel. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Viene a hablar contra los santos, contra Dios, contra todo lo que de Dios es, y viene con una motivación a querer a cambiar el calendario y la ley. Los tiempos, calendario, la ley, constitución. Calendario ya no se llamará, voy a profetizar aquí, ya no se llamará 2023, ahora empezará el 01. Cuando algunos esperen que el año 2023 o 24, de pronto hay una orden. Ahora empezamos de 0, el año 1, ya no estaré yo aquí, que lo escuche otro. Yo sé que estaré con Cristo. Él cambiará el calendario. Mire, para una muestra de lo que está pasando, mire lo que pasó en estos días allá en el monte Sinaí. Hay un revuelo grande en el mundo porque se preguntan ahora, yo creo que por ahí han hecho unas preguntas por los que escriben por la web. Preguntan, ¿y qué será ahora del día de los sabáticos? ¿Y qué será ahora del domingo? A nosotros no nos interesa si sea lo uno o sea lo otro, a nosotros nos interesa Cristo. Que los católicos cambien el sábado por el domingo por el sábado, a mí no me interesa nada de eso. A mí me interesa Cristo solamente. Que la gente se preocupa por las cosas. Preocúpese porque Cristo esté en su corazón. Preocúpese porque la nube de Dios lo levante de esta tierra. Porque el Espíritu Santo lo impulsa hacia el cielo. ¿Cuánto en gloria a Dios? Entonces cambiará los tiempos. Todavía no está el anticristo. Ya empezaron a cambiar los mandamientos en el monte Sinaí. Cambiará la constitución mundial. No la de Israel. Mundial la va a cambiar. Esto va a ser un caos. Terriblemente. Porque lo inmoral va a disipar lo moral. Se van a cambiar los principios y valores. Esto va a ser tremendo, hermanos míos. Yo le doy un consejo. Santifíquese, varón.
Santifíquese, mujer, no se quede, porque no le va bien. No se quede. No que el segundo viaje no le espere, porque eso será lo más cruel. ¿Cuánto? Dicen gloria a Dios. Busque a Cristo. Ahora, no que hay un grupo de los gentiles que van a ser salvos. Que se salven los gentiles que quieran salvarse. Yo me voy en primer viaje. El que va primero va de primero. ¿Cuánto? Dicen gloria a Dios. Entonces cambiarán los tiempos. Ahora, si cuando Alejandro el Grande hizo que sus gobernantes, los 4, ya le dije sus nombres, tomaran posesión sobre esas 4 naciones, de Siria, el sirio estaría profetizado como lo fue Epifanio cuando entró allí, Antioquio Epifanio, y quiso los cambios. Bueno, ese sirio también vendrá. Pero dice que el anticristo debe venir de ahí. ¿De qué tribu sea? Posiblemente no sabemos de cuál sea. Algunos dicen que de Dan, otros dicen que de Judá, donde sea. Pero él tiene patraña cómo hacerlo, porque que recuerde que él va a ser un hombre muy, pero muy inteligente. Muy, pero muy inteligente. No va a ser cualquiera. Él va a ser muy, pero muy inteligente. ¿Cuántos en gloria a Dios? Entonces, como está profetizado en Miqueas capítulo 5, verso 5. Léalo. Miqueas 5, verso 5. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y esta será nuestra paz, dicen los judíos. Sigo leyendo el 5. Y esta será nuestra paz. Cuando el asirio, hay un asirio, viniera a nuestra tierra. Los judíos esperan un asirio que venga a su tierra. Cuando el asirio viniera, ¿a dónde? A nuestra tierra. ¿Qué más dice el versículo 5? Y cuando pisare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Israel se está preparando con una administración para hacerle contrafuerte al asirio que vendrá. Ese asirio que está profetizado en la Biblia, él viene con poder delegado para hacerle guerra a los santos. Para hacerle guerra a los santos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora, no va a ser cualquier muñeco ni cualquier personaje. Va a ser una persona astuta, sabia. Léalo. Ezequiel capítulo 28, verso 2, 3. Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo 2, 3, lea la palabra de Dios y mire ese acontecimiento. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí, tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Hermano, eso es tremendo. He aquí, tú eres más sabio que Daniel y no habrá secreto que te sea oculto. En los años 80, yo escuché un predicador en una de las reuniones que existíamos. Cuando se hablaba del anticristo en los años 80, nosotros pensábamos que ya el año 80 era el último año de la vida. Eso el anticristo aparecía por todas partes. Nos dijeron que por allá en Siria había un príncipe que vivía en un palacio, que el palacio tenía 1000 cuartos. ¿Cuántos cuartos dije? Que ese palacio tenía una sola puerta y una ventana. Él vivía en ese palacio y muchos pastores del mundo se reunieron para ver ese acontecimiento, de lo que se decía de ese príncipe, y fueron de muchos lugares.
de muchos lugares, de muchos continentes, pastores evangélicos. Fueron a ese lugar. De los que vinieron de allá contaron esa historia. Eso corrió el mundo. Eso está escrito en algunas de las historias. Se dice que cuando llegaron al encuentro allá en Siria con ese hombre, el príncipe de Siria, él los atendió, los acogió en su lugar y les habló, dice que les habló de misterios que ellos no sabían. Les reveló cosas de ellos mismos. Les conoció por familia, por nombre, entidad. Ante ellos se presentaban, él les dijo, tú eres fulano de tal y viene de tal parte. Ya los conocía. Entonces él hizo su presencia. Ellos dijeron, hay calor cuando entraron a sus aposentos. Él dijo, no se preocupen que ya prendo aire acondicionado. Cuando habló, se puso frío el palacio. O sea, un poder sobrenatural para mover las cosas. No tenía luz eléctrica. Un poder sobrenatural para mover las cosas alrededor suyo. Les empezó a hablar de su reino. ¿Quién era? Les dijo, el plantío que está alrededor de este palacio, no hay hombre que lo riegue. Yo mismo lo riego. Se paró frente a la ventana y le dijo, nube, rieguen las plantas. Bajó una nube y empezó a regar las plantas. Eso fue extraordinario. Dice que los pastores que estaban allí empezaron a temblar. Un pastor dijo, clamemos a la sangre de Cristo que nos cubra ahora mismo. Y cuando empezaron a clamar por la sangre de Cristo, dicen ellos, las rodillas se nos volvieron a atesar de nuevo. Porque es tanto la gloria que veían en aquel hombre que querían tirarse de rodillas a adorarlo. Y empezó a hablar con ellos, eso está escrito, eso está registrado. Y empezó a hablar con ellos y lo sacó una parte en el desierto y dijo, en este lugar mi siervo Moisés hizo bajar fuego del cielo y levantó la mano y cuando la bajó, cayó fuego del cielo. Lo llevó a otro extremo y dijo, aquí mi siervo José abrió las aguas del Jordán. Y cuando él hizo un ademán, las aguas se detuvieron. Los paseó por ciertos lugares. A la hora de la comida, hizo aparecer la comida al gusto de cada uno en el aire, sin que mano alguna las trajera. Él dijo, pidan lo que quieran, las comidas aparecían por sí solas. Cuando ya se iban a despedir, apareció en medio de dos tigres. Y cuando él dio la espalda, se convirtió en otro tigre negro. Y le dijo, en el principio vine a fundar el mundo y me fui. La segunda venida es cuando vine a pelear con el faquir Jesús. Y ahora en la tercera no me voy, porque el mundo me va a clamar. Cosa tremenda. Si todas estas cosas ya han pasado en los tiempos, vivido en esta tierra, ¿qué esperamos nosotros en estos tiempos? Y la gente todavía sigue jugando al evangélico, sigue jugando al aleluya. Hay gente todavía, hermano, que por una miradita se enojan en las congregaciones. Se cambian de templo como cambiarse de escuelas o de universidades. Y así no es, hermanito. Dios viene por una iglesia santa, pura, sometida, respetuosa y amadora de Él. Si tú no estás en esa iglesia, ubícate. Porque así como tú andas, no, yo voy cuando yo quiera. Yo no tengo que estar metido ahí todos los días para ser evangélico. Ya ese concepto te lo metió el diablo en el chip personal tuyo. Ya en pocas palabras te lo voy a descifrar. Ya tú eres uno de ellos. Porque ya te dejas gobernar por el pensamiento del mismo diablo. Porque el verdadero hijo de Dios pelea la buena batalla. Lucha contra sí mismo. Lucha contra el mundo, contra el diablo, contra la carne y contra sus pensamientos. Estar aquí parado, estar en el culto no es fácil. Pero nos cuesta sabiendo que es lo único que nos mantiene diestros para ese día del llamado. Si fuera la hora del sonar de la trompeta, nos iríamos con Cristo. Si cayera nuestro cuerpo al piso muerto porque ya dejaríamos de vivir, nos iríamos feliz con el Señor. Querido oyente, hermano y hermana, usted amigo que me escucha, ¿qué estás haciendo por tu salvación? ¿Quejándote ante la esposa?
quejándote delante del esposo. No, es que tú no sabes lo que a mí me está pasando. Es que ya yo eso me lo conozco. Yo sé lo que predica el pastor. Yo me sé la Biblia de pa a pa. No te la sabes de ninguna clase, porque si la supieras, no te dejaras de congregar. El Señor dijo que hay que congregarnos en estos últimos tiempos, cuando ve que aquel día se acerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? Dale un aplauso a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Estamos viendo tiempos peligrosísimos, tiempos fatales, tiempos difíciles. Amén. Ahora, esta cuestión del anticristo, hay que hablar mucho de esto. Yo les digo que a mí me gusta hablar más de Cristo que del anticristo. Pero conocer del anticristo como su personaje, que será en su característica homosexual, un hombre brujo, cruel, endemoniado, pero también será un ser inteligente. Va a engañar al mismo pueblo de Israel en su inteligencia. Él trae una marquilla para el mundo. Quedamos en la clase segunda acerca del número, ¿qué? 666. Y ahora la gente se asusta cuando habla de, ay, el 166. No hablen de eso. Mira, del 166 se ha hablado en todas las décadas de los tiempos, en todos los años. La Biblia tiene ese número dentro de ella registrado, no solamente en Apocalipsis. Lo puedes encontrar en el libro de Reyes, en el libro de Crónicas, en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, y en tantos libros de la Biblia se encuentra el número 666. Te leo algunos textos para que tengas conocimiento de esto. Por ejemplo, el número 666 apareció en el reino de el rey Salomón. ¿Cómo así, pastor? Sí, señor. En el reino de Salomón apareció el 666 en la cantidad de oro que se le pesaba a Salomón. Primera de Reyes, vamos a ver unos textos aquí. En Primera de Reyes 10:14, léalo en su Biblia. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. ¿Cuánto era el oro que recaudaba anualmente Salomón en la renta? Ahora, ese es el número de la bestia, pero Salomón no era la bestia. Sí, porque es que hay una mitología, una cuestión que la gente, hermanos míos, si la cédula, los tres números son 66, la mochan, la botan y la queman. Sí, ese número no tiene que ver nada que sea el anticristo. El otro día una hermanita, el esposo le iba a regalar una casa y cuando llegó allá, la placa que tenía allá era 666. Y botó la casita la hermanita, se quedó mejor viviendo por allá Bueno, yo digo que son cosas que impactan. Entonces apareció una religión, por ahí mandó sus filigreses a sellarse con el 666. Bueno, todo esta en cuestión de números debe aparecer, ese número tiene que aparecer en la numerología. Pero estamos en lo que va a ser la marquilla. Después te voy a explicar por qué va a ser la marquilla, esos 36. Pero importante que tú dices que en la Biblia aparece, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 9, versículo 13. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Cada año Salomón recibía en su reino 666 talentos. Y él no lo votó. No, ese es el número. Ay, ojalá me regalaran a mí ese número de oro. 666 talentos de oro. Eso es un platal, hermano mío. Una cantidad de euros o de dólares. Pero ese número es el número que va a tener la bestia. Después te voy a decir, ¿por qué ella va a usar ese número? Esdras. Ahora mira lo siguiente. En la Biblia se registra de un hombre que tuvo ese número en hijo. ¿Usted lo había leído eso? En la Biblia se registra que un hombre tuvo ese número de hijos. Oiga, un hombre tuvo 666 hijos. Bueno, así dice la Biblia, yo creo que lo dice la Biblia. Esdras capítulo 2, versículo 3. Vamos a buscar aquí el libro de Esdras. Esdras, capítulo 2:13 creo. Vamos a mirar para decir Esdras. ¿Esdras qué? ¿Qué dice? No escucho.
Los hijos de Adonicán, 666. ¿Cuántos fueron los hijos de Adonicán? No vaya a poner a su hijo Adonicán. Adonicán tuvo 666 hijos. No que eso es una cosa absurda, aunque sabemos nosotros que tal vez no fueron, pero que está hablando de la descendencia, ¿no? Pero ahí 100 hijos, son sus hijos. Pero ahí está el número. A mí me parece que entonces, cuando los contaron en familia, 666, yo creo que se levantó uno, o un hijo o una mujer, le dijo, si fue el hijo, le dijo, papá, ¿por qué no cambias el número? O de pronto la mujer le dijo, pero 666 no, cámbialo, o réstalo, o súmalo. ¿Usted qué cree que pudo hacer el viejo? Lo sumó, léalo, Nehemías capítulo 7, 18, sumó uno más para cambiar el número. Los hijos de Adonicán, 667. Ay, tuvo otro más, para no quedarse así. Así pasó con un pastor, que yo hablé con él un día. Le dije, ay, hermano, ¿y cuántos hijos tienes tú? Me dijo, hombre, yo tengo 6. Yo dije, Hércules, tú tienes 6. 6 es el número de la bestia. Y fue, le dijo a la mujer, prepárate porque yo no me voy a quedar en 6. Yo te voy a hacer 7. El hombre lo tomó en serio, ¿sabes? Y dijo, yo en el 6 no me quedo. La gente tiene miedo al número 6. 667, bueno, será para que no quede en el número del anticristo. Bueno, lo que te trato de decir es que esa cuestión del número 666, algunos hacen burla de él, fuego de él, pero eso es real. Va a ser la marquilla. En la clase pasada te dije, según el libro de Génesis capítulo, estábamos leyendo el 3, era, ¿verdad? Versículos 17 y 18, los 3 últimos versículos. Vamos a leerlo del libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 y 17. ¿Qué dice? A ver, Apocalipsis. Vamos a buscar la Biblia. La gente está un poco floja para la Biblia, pero vamos a buscarla. Apocalipsis, lo repito, Apocalipsis, capítulo 13, con plastilina, versículos 16, 17, Apocalipsis. Y hacía que a todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Y cuál es el número? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. 666. Ese número lo va a tener la bestia cuando tome dominio. Tendrá una marquilla. Y se la pondrá a aquellos que no estén sellados con el sello de Dios. Mire, los ejemplos están dados. Lo que está pasando ahorita mismo, por ejemplo, en China. En China ahorita están tomando a la gente a la fuerza para encerrarla y para vacunar, y los cogen a la fuerza. Mire, le quitan los hijos a las mamás y los meten por allá en un lugar, a la mamá en otro lugar, a los esposos en otro lugar, y a la fuerza lo están vacunando. Yo me imagino, si es en un régimen de ese, ¿cómo será cuando sea el anticristo? Van a agarrar a la gente así, hermano, a ponerle la marquilla. Ahora, les dije que la marquilla del 666 lo pondrían en la mano o en la frente, como está escrito aquí en la Biblia, y sería escrito con láser, ¿no? Y escaneado con infrarrojo para conocer el número, pero que sería en la mano y sería en la frente. Algunos preguntó, pero pastor, ¿por qué no lo dejaron solamente en la mano? Y dice, porque cualquiera corta la mano del otro y se va con la mano ajena a hacer comprar al supermercado allá, a poner el dedo allá.
Pero ya la cabeza no, porque si usted lo ven con una cabeza ajena es sospechoso, ¿verdad? Ay, tú andas con esa cabeza ahí. Eso será sospechoso. Entonces lo pondrán en la frente, porque usted le pueden quitar una mano y sobrevive, pero ya con la cabeza quitada no sobrevive. Hermanos míos, esto está pronto a acontecer. Ahora estas enseñanzas no son para asustar a nadie, porque la gente tiene terrorismo en el Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que entrona a Dios y glorifica a Dios. El Apocalipsis es un libro que muestra a Cristo en su esplendor. El Apocalipsis es un libro que muestra a la iglesia en su esplendor. El Apocalipsis es un libro que muestra a la iglesia en luna de miel con Cristo. El Apocalipsis es un libro que muestra a la iglesia viviendo con Cristo eternamente y para siempre. Usted tiene que estar preparado para que no lo lamba el anticristo, para que se le escape al diablo, para que busque al Señor, para que viva para Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Así que no se preocupen ni por una, ni por la dos, ni por la tercera bestia, ni por el anticristo. Preocúpese por vivir una vida santa con Cristo, para que si Cristo nos llama desde las nubes, nos iremos con Él a vivir con Él allá en los cielos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Den el aplauso a Cristo, que Él vive y permanece para siempre. Del número 666 se ha hablado mucho. Lo describen de tantas maneras y de tantas formas, el 666. Algunos lo suman como 666, algunos han sacado unas muchas estadísticas, han dicho que 6 sobre 6 son 12, más 6, 18, y sacan unas cuentas, que los 3 6 sumados son 18, y que los 18 tienen que ver con el Vaticano, que hasta el momento van 17 reyes papa. Faltaría un rey papa. Algunos sacan esa cuenta. Yo no saco esa cuenta. Lo que yo sé